Bienvenidos de nuevo, amigos. Hoy vamos a hablar de algo que todos creemos tener, sentido común. Pero espera, porque las historias que vas a escuchar demostrarán que algunas personas decidieron dejarlo en casa para siempre. Desde Brasil hasta Grecia, pasando por inventos que deberían haber quedado en el papel, te presentamos 10 casos reales donde la evolución natural decidió intervenir de la manera más brutal posible. Así que ajústate el cinturón, porque lo que viene no es ficción. Es la vida real diciéndonos, cuidado, esto puede pasarte si no piensas dos veces. Historia 1. El guardián eléctrico. Brasil. Un país de carnavales, playas infinitas y, aparentemente, propietarios de coches con doctorados en malas ideas. Nuestro protagonista estaba harto, completamente harto de los ladrones que merodeaban su barrio. Cada semana, alguien perdía un coche. Las alarmas no servían, los seguros eran carísimos y la policía, bueno, digamos que no llegaba a tiempo ni para despedirse del vehículo. Entonces, tuvo una idea brillante. O eso pensó él. ¿Qué tal si convierto mi coche en una trampa mortal? No, en serio, eso pensó. Fue a una tienda de materiales eléctricos, compró cables, conectores y, con la confianza de alguien que ha visto demasiados vídeos de YouTube, instaló un sistema de cerca eléctrica de 240 voltios directamente en la carrocería de su coche. 240. No es una broma. Es suficiente para freír un huevo o, ya sabes, detener un corazón humano. El sistema quedó instalado. Perfecto, letal y efectivo, según sus cálculos. Cualquier ladrón que tocara la manija recibiría la sorpresa de su vida. Literalmente, se fue a dormir esa noche sintiéndose como un genio de la ingeniería automotriz. Tony Stark del tercer mundo, Elon Musk de las favelas. Pero aquí viene el pequeño detalle que olvidó: desconectar el sistema. Porque verás, cuando instalas una trampa eléctrica en tu propio coche, lo normal, lo sensato, lo mínimamente inteligente sería recordar que tú también vas a usar ese coche. Pero él no lo recordó. O tal vez sí, pero su cerebro todavía estaba en modo ingeniero orgulloso y no en modo supervivencia básica. A la mañana siguiente, salió de su casa. El sol brillaba, los pájaros cantaban y él caminaba hacia su coche con una taza de café en la mano, todavía medio dormido, probablemente pensando en el desayuno o en el tráfico. Se acercó a la puerta del conductor, extendió la mano, tocó la manija y ¡boom! El coche hizo exactamente lo que ningún ladrón había logrado hacer jamás: mató a su dueño. La descarga fue instantánea, violenta, final. Su cuerpo se tensó, la taza de café cayó al suelo, y en cuestión de segundos, el hombre que quiso proteger su coche con electricidad se convirtió en la primera víctima de su propio invento. Los vecinos lo encontraron horas después, todavía junto a la puerta del coche, con una expresión de sorpresa permanente en el rostro. La policía llegó, desconectó el sistema, y probablemente pasaron el resto del día preguntándose cómo explicar esto en el informe. Causa de muerte: electrocución autoinfligida por exceso de creatividad. La ironía es brutal. Gastó dinero, tiempo y esfuerzo para protegerse de los criminales, pero al final, su peor enemigo fue su propia memoria, o la falta de ella. Moraleja: si vas a convertir tu coche en una trampa mortal, al menos pon un cartel que diga: yo también puedo morir aquí. Historia 2. El selfie mortal. Grecia. Atenas. Tierra de historia, filosofía, aceitunas. Y ahora, selección natural con helicópteros. Nuestro protagonista era un turista, joven, aventurero, y con esa confianza que solo tienen las personas que creen que las señales de advertencia son sugerencias decorativas. Estaba de vacaciones, disfrutando del sol mediterráneo, probablemente con una cuenta de Instagram llena de fotos épicas, el Partenón al amanecer, giros perfectamente iluminados, atardeceres con filtro Valencia, pero le faltaba algo. Le faltaba esa foto, la foto que nadie más tenía, la foto que lo convertiría en leyenda entre sus seguidores. Y entonces lo vio: un helicóptero. No cualquier helicóptero, sino uno en marcha, con las hélices girando, listo para despegar. Y en su cabeza, una idea brilló como una luz divina. ¿Y si me tomo una selfie ahí abajo? Imagina el ángulo, imagina los likes. Ahora, aquí hay que detenerse un momento. Porque alrededor de ese helicóptero había señales, muchas señales. En griego, en inglés, probablemente en chino también. Todas decían básicamente lo mismo: no te acerques, esto puede matarte. Había líneas amarillas pintadas en el suelo. Había personal de seguridad gritando. Había incluso el sonido ensordecedor de las hélices, que cualquier persona con 2 neuronas funcionales interpretaría como peligro inminente. Pero nuestro héroe no vio señales, solo vio oportunidades. Se agachó, pasó por debajo de una barrera, ignoró los gritos y empezó a caminar en cuclillas hacia el helicóptero.
Teléfono en mano, cámara frontal activada, sonrisa de esto va a ser épico en el rostro. Lo que no calculó, lo que su cerebro obsesionado con los filtros de Instagram no procesó, es que los helicópteros tienen dos tipos de hélices. Las grandes, arriba, que ves, y la pequeña, atrás, en la cola que no ves, porque gira tan rápido que es prácticamente invisible. Como una licuadora de muerte suspendida en el aire. Se acercó demasiado. Un paso más. Otro. La hélice trasera, invisible y despiadada, lo golpeó. No hubo tiempo para reaccionar. No hubo grito. Solo un impacto brutal, instantáneo, final. Su aventura terminó en una fracción de segundo, transformando lo que iba a ser una foto de Instagram en una escena de investigación forense. Los testigos dijeron que todo pasó tan rápido que ni siquiera pudieron procesar lo que estaban viendo. Un momento estaba agachado con su teléfono, al siguiente simplemente no estaba. El personal de seguridad, que había estado gritándole durante los últimos 30 segundos, se quedó paralizado. El piloto, ajeno a todo porque los helicópteros son ruidosos, siguió esperando la señal de despegue. Cuando las autoridades revisaron su teléfono, encontraron la última foto que intentó tomar. Borrosa, oscura, inútil, ni siquiera había quedado bien encuadrada. Murió por una foto que ni siquiera valdría un like. La moraleja es clara, no todo merece una selfie, especialmente si suena como un ventilador industrial y gira como un demonio de techo. Si tu instinto te dice esto parece peligroso, confía en él, porque la próxima vez no habrá próxima vez. Y así terminamos esta primera parte, amigos. Dos historias, dos países diferentes, una misma lección. A veces, el enemigo más peligroso eres tú mismo, ya sea electrocutándote con tu propio invento o persiguiendo una foto que nadie va a recordar. La realidad es simple. El sentido común no es tan común como pensábamos. Pero esto no termina aquí. Todavía quedan 8 historias más. 8 ejemplos de lo que pasa cuando el ego, la confianza ciega y la pura mala suerte se juntan en el lugar equivocado. Y créeme, las siguientes son aún más impactantes. Así que si quieres ver hasta dónde puede llegar la estupidez humana, si quieres estar listo para la próxima parte y no perderte ni un solo detalle de esta locura, ya sabes qué hacer. No te vas a arrepentir. O tal vez sí, pero seguirás viéndolo de todas formas. Historia 3. El cojete de la verdad. ¿Conoce a Mad Mike Hughes? No, ese no es un apodo que le pusieron sus amigos. Es como él se presentaba. Loco Mike. Y créeme, el nombre le quedaba perfecto. Mike era un estadounidense de pura cepa. Un hombre que miraba a la NASA, a los científicos, a los libros de texto de física y pensaba, todos están mintiendo. Mike era un defensor acérrimo de la teoría de la Tierra plana. Sí, en pleno siglo XXI, con satélites, fotos del espacio y Google Earth disponible gratis en cualquier teléfono, Mike creía que vivíamos en un disco gigante flotando en algo, pero no se conformaba con creerlo. No, Mike quería demostrarlo, y su plan era tan ambicioso como absurdo: construir su propio cohete, lanzarse al cielo y desde arriba fotografiar la Tierra plana con sus propios ojos. Porque claro, ¿para qué confiar en la ciencia cuando puedes fabricar un cohete de vapor en tu patio trasero? Sí, de vapor, como una tetera gigante, pero armada. Durante meses trabajó en su garaje, soldando piezas, probando sistemas, mientras sus vecinos probablemente se preguntaban si debían llamar a las autoridades o simplemente mudarse. Finalmente, el gran día llegó. Marzo de 2025. Desierto de California. El escenario perfecto para un lanzamiento espacial casero. Había cámaras, había público, incluso había un equipo de televisión porque, seamos honestos, esto era demasiado bueno para no filmarlo. Mike se subió a su cohete, vestido con un traje que parecía sacado de una película de ciencia ficción de bajo presupuesto, y se preparó para hacer historia. El cohete estaba ahí, vertical, humeante, temblando ligeramente como si también estuviera nervioso. La cuenta regresiva comenzó. 10, 9, 8. La multitud contenía la respiración. 7, 6, 5. Mike, dentro de la cabina, probablemente pensando en su discurso de victoria. 4, 3, 2, 1. Ignición. El cohete rugió, escupió vapor y despegó. Y hay que reconocerlo, funcionó. Durante unos gloriosos segundos, Mad Mike Hughes estaba volando. Subía cada vez más alto, dejando una estela de vapor blanco contra el cielo azul del desierto. La gente gritaba, las cámaras grababan. Era un momento épico. Un hombre ordinario desafiando a la gravedad con pura determinación y soldadura de garaje. Y entonces, algo salió mal. El cohete, que había subido con tanta fuerza, de repente perdió impulso. Se tambaleó, la nariz comenzó a inclinarse hacia abajo. Y aquí viene la parte crítica. El paracaídas. Todo cohete experimental,
especialmente uno tripulado por un humano, necesita un paracaídas. Es básico. Es la diferencia entre un aterrizaje y un cráter. El paracaídas de Mike no se desplegó, o se desplegó demasiado pronto y se desprendió. Los expertos todavía debaten los detalles técnicos, pero el resultado fue el mismo. El cohete, con Mike dentro, comenzó a caer. Rápido, muy rápido, como un meteorito hecho en casa. La multitud que segundos antes estaba celebrando, ahora observaba en silencio absoluto. Las cámaras seguían grabando, capturando cada segundo de la tragedia. El cohete giró en el aire, acelerando con cada metro, hasta que finalmente impactó contra el suelo del desierto con un estruendo sordo y definitivo. Cuando los equipos de emergencia llegaron, no había mucho que hacer. Mad Mike Hughes había logrado su objetivo de volar, pero la física, esa ciencia que él tanto desconfiaba, le dio la última palabra. No demostró que la Tierra era plana, solo demostró que la gravedad es real, brutal e indiferente a tus teorías. Descansa en pedazos, Mike. Tal vez no viste la curvatura, pero definitivamente sentiste el impacto. Historia 4. El imán asesino. 2023. Un hospital moderno en Estados Unidos. Tecnología de punta. Doctores capacitados. Y una paciente que estaba a punto de protagonizar uno de los accidentes más absurdos en la historia de la medicina moderna. Ella tenía una cita para una resonancia magnética. Un procedimiento rutinario, completamente seguro, usado millones de veces al año en todo el mundo. Ahora, si no sabes qué es una resonancia magnética, aquí va la explicación rápida. Es una máquina gigante, con un imán tan poderoso que puede arrancar un clip de papel de tu tobillo desde el otro lado de la habitación. Por eso, antes de entrar, te hacen quitarte todo lo que sea metal. Joyas, relojes, cinturones, piercings, incluso sujetadores con aros metálicos. Las enfermeras te lo repiten 3 veces. Hay carteles en la pared, hay formularios que debes firmar. Es imposible no saberlo. Pero nuestra protagonista decidió que las reglas no aplicaban para ella, porque cuando llegó al hospital ese día, llevaba algo en su cintura, algo que definitivamente no debería estar cerca de un imán gigante, una pistola cargada. ¿Por qué llevaba un arma a un hospital? Nadie lo sabe. Tal vez por seguridad personal, tal vez porque en su estado era legal portarla, tal vez simplemente olvidó que la tenía. Pero ahí estaba, metida en su cintura, debajo de su ropa, lista para causar un desastre. Las enfermeras le preguntaron, como siempre preguntan, ¿lleva algo metálico? Ella dijo que no. Error número 1. La acompañaron a la sala de resonancia. Una habitación enorme, fría, dominada por esa máquina circular blanca que zumba constantemente. Le dijeron que se acostara en la camilla. Ella obedeció, todavía con el arma en la cintura. La máquina se encendió. Y aquí es donde la física básica hace su entrada triunfal. Los imanes de resonancia magnética no son como los imanes que pones en tu refrigerador. Son imanes superconductores, miles de veces más potentes. Cuando se activan, cualquier objeto metálico en un radio de varios metros se convierte en un proyectil potencial. Sillas, tanques de oxígeno, bisturíes olvidados. Todo vuela hacia el imán como si tuviera vida propia. ¿Y las pistolas? Bueno, las pistolas están hechas casi completamente de metal, metal ferroso. El tipo de metal que los imanes adoran. La pistola salió disparada de su cintura. Literalmente, como si una mano invisible la hubiera arrancado con fuerza brutal. Voló a través del aire, girando, dirigiéndose directamente hacia el imán. Y en ese preciso instante, en medio del caos magnético, algo peor sucedió. El arma se disparó. El sonido del disparo dentro de esa sala cerrada debió ser ensordecedor. La bala, desviada por las fuerzas magnéticas, no siguió una trayectoria recta. Rebotó, giró y finalmente encontró un objetivo. La propia dueña del arma. Le dio en el glúteo. Sí, se disparó a sí misma en el trasero con su propia pistola, usando la fuerza de un imán hospitalario. Los técnicos de resonancia magnética entraron corriendo. Encontraron a la mujer gritando, sangrando y completamente confundida sobre cómo había pasado esto. La pistola seguía pegada al imán, vibrando ligeramente, como si también estuviera en shock. Ella sobrevivió, lo cual es tanto una bendición como una vergüenza monumental, porque ahora tiene que vivir con la historia de que se disparó a sí misma en una de las formas más tontas imaginables. No fue un asalto, no fue un accidente de limpieza, fue física básica más arrogancia humana. Moraleja, cuando el cartel dice no metal, no es una sugerencia, es la diferencia entre un procedimiento médico y una anécdota humillante que vivirá para siempre en Internet. 2 historias más. 2 lecciones brutales. Mike quiso tocar el cielo y terminó besando el suelo. Ella quiso llevar protección y terminó disparándose. La vida tiene un sentido del humor retorcido.
Y a veces la mejor seguridad es simplemente pensar antes de actuar. Pero no te preocupes, esto apenas comienza. Todavía quedan 6 casos más de personas que desafiaron la lógica y perdieron. Desde fuegos artificiales mal ubicados hasta experimentos de química que terminaron en desastre, te prometo que cada historia es más increíble que la anterior. Si llegaste hasta aquí y todavía conservas todas tus extremidades y tu sentido común intacto, felicidades. Pero para seguir descubriendo hasta dónde puede llegar la creatividad humana cuando se combina con cero precaución, no te pierdas lo que viene. Porque las próximas historias van a hacer que estas parezcan casi razonables. Historia 5. El patriota explosivo. 4 de julio. El día más estadounidense del año. Fuegos artificiales, hot dogs, banderas por todas partes y un sentido de patriotismo tan intenso que la gente hace cosas increíblemente estúpidas en nombre de la libertad. Nuestro protagonista de hoy no era la excepción. De hecho, él llevó el patriotismo a un nivel completamente nuevo y completamente mortal. Estaba en una reunión familiar, jardín trasero, parrilla humeante, niños corriendo con bengalas, el ambiente perfecto para celebrar la independencia. Pero para él no era suficiente. No quería solo ver los fuegos artificiales, no quería solo prenderlos, quería ser parte del espectáculo, quería convertirse en la atracción principal, en la estrella de la noche. Así que se vistió para la ocasión. Sombrero de copa con las rayas de la bandera, tirantes rojos, blancos y azules, y una capa gigante con la bandera estadounidense que arrastraba por el suelo como si fuera un superhéroe patriótico. La gente aplaudía, se reía, tomaba fotos. Él era el alma de la fiesta, el tío Sam viviente. Pero necesitaba más, necesitaba ese momento que todos recordarían para siempre. Y entonces vio el mortero. Para quienes no estén familiarizados con los fuegos artificiales, un mortero no es una bengala, no es un petardo. Es un tubo de lanzamiento que dispara proyectiles explosivos hacia el cielo. Son los fuegos artificiales grandes, los que explotan a 100 metros de altura con colores espectaculares. Son potentes, peligrosos y vienen con instrucciones muy claras que básicamente dicen: coloca esto en el suelo, aléjate y reza para que funcione correctamente. Pero nuestro patriota tenía una idea mejor. Una idea que probablemente le pareció genial después de 3 cervezas y un exceso de confianza. En lugar de colocar el mortero en el suelo como una persona normal, decidió colocárselo en la cabeza. Sí, en su sombrero de copa, como si fuera un candelabro humano, como si su cráneo fuera una plataforma de lanzamiento apropiada. La gente a su alrededor comenzó a darse cuenta. Algunos reían pensando que era una broma, otros gritaban que se detuviera. Pero él ya estaba comprometido. Ya había asegurado el tubo con cinta adhesiva al sombrero. Ya había colocado el proyectil dentro. Solo faltaba una cosa: encenderlo. Sacó un encendedor. La multitud quedó en silencio. Alguien susurró: no lo hagas, pero era demasiado tarde. La mecha comenzó a arder. Chispas, humo y ese siseo inconfundible que significa en 3 segundos esto va a explotar. Lo que sucedió después fue exactamente lo que cualquier persona con conocimientos básicos de física habría predicho. El mortero no necesitaba elevarse 100 metros. Ya estaba en altura. Ya estaba posicionado. Solo necesitaba un objetivo. Y el objetivo más cercano era la cabeza de su portador. La explosión fue instantánea. No hubo despegue. No hubo vuelo majestuoso hacia el cielo. Solo una detonación violenta, directa, a nivel del cráneo. El sonido fue ensordecedor. La luz, cegadora, y el humo, espeso y acre, llenó el jardín como una nube de guerra. Cuando el humo se disipió, el hombre ya no estaba de pie. El sombrero había desaparecido, vaporizado. Su cara era irreconocible. Los paramédicos llegaron minutos después, pero no había nada que hacer. Había logrado su objetivo de ser inolvidable. Todos en esa fiesta lo recordarían, pero no por las razones que él esperaba. Los testigos describieron la escena como patriótica y humeante, lo cual es probablemente la descripción más estadounidense de una tragedia que se pueda imaginar. Él quiso rendir homenaje a su país con fuegos artificiales, y en cierto modo lo logró. Se convirtió en el fuego artificial. Moraleja: no todos los actos de patriotismo requieren explosivos. Y si los requieren, definitivamente no deberían estar en tu cabeza. Historia 6. Vacaciones en Chernóbil. 2022. Ucrania. El mundo está en crisis. Hay una invasión. Hay soldados moviéndose a través del país. Y en medio de todo ese caos militar, un grupo de soldados rusos recibió órdenes de establecer un campamento. El lugar elegido para este campamento era, sin exagerar, uno de los sitios más peligrosos del planeta, la zona de exclusión de Chernóbil. Sí, ese Chernóbil. El lugar donde en 1986 explotó un reactor nuclear. El lugar donde la radiación es tan alta que los árboles no se descomponen correctamente. El lugar donde hay carteles en cada entrada que dicen en varios idiomas: peligro,
Radiación, no entrar, no tocar nada. Básicamente, no respirar muy profundo si valoras tu ADN. Pero estos soldados no eran turistas, no estaban ahí por elección, estaban siguiendo órdenes. Y sus comandantes, por razones que solo la historia podrá juzgar, decidieron que acampar en tierra radioactiva era una excelente estrategia militar. Tal vez pensaron que el enemigo nunca los buscaría ahí. Tenían razón, porque nadie en su sano juicio entraría voluntariamente a ese lugar. Los soldados llegaron, montaron tiendas de campaña. Y entonces, alguien tuvo la brillante idea de cavar trincheras. Porque en una zona de guerra, las trincheras son útiles. Te protegen del fuego enemigo. Te dan cobertura. Son una táctica militar clásica que se usa desde la Primera Guerra Mundial. Pero hay un pequeño problema cuando cavas trincheras en Chernóbil. El suelo no es solo tierra, es tierra radioactiva. El polvo que levantas no es solo polvo, es polvo radioactivo. Y cuando cavas profundo, cuando remueves capas de tierra que han estado absorbiendo radiación durante más de 30 años, básicamente estás desenterrando veneno invisible. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Cavaron, y cavaron, y cavaron, con palas, con sus propias manos a veces, levantando nubes de partículas que flotaban en el aire, que se pegaban a su ropa, que se metían en sus pulmones con cada respiración. Los guías turísticos que normalmente llevan a grupos de curiosos a visitar la zona siempre dicen lo mismo. No toquen nada, no se sienten, no respiren profundamente, y por favor, no caven. Pero estos soldados no solo cavaron, algunos incluso decidieron llevar souvenirs, objetos contaminados del bosque rojo, pedazos de metal oxidado, cosas que encontraron y que pensaron, esto se ve interesante, me lo llevo a casa, como si fueran conchas de la playa, y no fragmentos radiactivos de un desastre nuclear. Las semanas pasaron. Los soldados seguían ahí, durmiendo en tierra contaminada, respirando aire cargado de partículas invisibles, pero mortales. Y entonces comenzaron los reportes. Primero fueron rumores, soldados que se sentían enfermos, náuseas, fatiga extrema, pérdida de cabello, todos síntomas clásicos de envenenamiento por radiación. Luego los rumores se volvieron oficiales. Hospitales militares empezaron a recibir casos. Soldados jóvenes, aparentemente sanos, llegando con síntomas que los médicos reconocieron inmediatamente. Síndrome de radiación aguda. Algunos dijeron que los soldados brillaban en la oscuridad. Eso probablemente era sarcasmo. Probablemente. Pero el punto se mantenía. Estos hombres habían sido expuestos a niveles peligrosos de radiación. Lo más trágico es que no tenían que estar ahí. No había ninguna razón estratégica válida para acampar en Chernóbil. Fue una decisión tomada por comandantes que claramente no entendían, o no les importaba, la diferencia entre un campo de batalla normal y un cementerio nuclear. Los soldados pagaron el precio. Algunos sobrevivieron, pero con daños permanentes. Otros no tuvieron tanta suerte. La lección aquí no es solo sobre seguir órdenes ciegamente, es sobre entender que hay lugares en este planeta donde la humanidad cometió errores tan grandes que dejaron cicatrices permanentes. Y cuando la naturaleza pone una señal gigante de no entrar, no es una sugerencia, es un aviso de supervivencia. Chernóbil ya cobró suficientes vidas en 1986, no necesitaba más voluntarios. Y así van 3 partes. 6 historias de personas que tomaron decisiones cuestionables y obtuvieron resultados permanentes. Desde celebraciones patrióticas que terminaron en tragedia hasta órdenes militares que ignoraron la ciencia básica. La realidad es más extraña que la ficción, porque la ficción, al menos, tiene editores que dicen esto no tiene sentido. Pero aún quedan 4 historias más. 4 ejemplos de cómo el exceso de confianza, la falta de información o simplemente la mala suerte pueden convertir un día normal en tu último día. Y te prometo que las siguientes van a demostrar que la creatividad humana no tiene límites, especialmente cuando se combina con cero sentido común. Así que si quieres saber qué más puede salir mal cuando las personas deciden que las reglas no aplican para ellas, no te pierdas las próximas partes, porque esto apenas está llegando al punto más absurdo. Historia 7. La demostración fatal. California. Hogar de playas doradas, industria del entretenimiento y, aparentemente, propietarios de armas con un talento especial para demostraciones que nadie pidió. Nuestro protagonista de hoy se llamaba Robert. Tenía 37 años, una colección respetable de armas de fuego, y una esposa que tenía dudas muy razonables sobre tener tantas armas en casa. La conversación probablemente empezó de forma inocente. Tal vez durante la cena, tal vez viendo las noticias, ella expresó su preocupación. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si hay un accidente? Son preguntas válidas, preguntas que cualquier persona responsable debería considerar seriamente. Pero Robert no era cualquier persona. Robert era un experto.
O al menos, eso creía él. Las armas son completamente seguras si las tratas correctamente, le aseguró con la confianza de alguien que ha visto demasiadas películas de acción. De hecho, déjame demostrártelo. Y ahí estaba. La frase que precede a casi todos los desastres documentados en la historia humana, déjame demostrártelo. Fue a su habitación y regresó con su pistola favorita, una 45. Pesada, intimidante y, según él, completamente inofensiva en manos expertas como las suyas. Mira, dijo, sosteniendo el arma con una mano, mientras su esposa lo observaba con una mezcla de escepticismo y creciente alarma. Lo primero que haces siempre es verificar si está cargada. Siempre. Es la regla número 1. Hasta aquí, todo bien. Eso es exactamente lo que deberías hacer. El problema vino en los siguientes 30 segundos. En lugar de verificar realmente si el arma estaba descargada, simplemente asumió que lo estaba. Y para probar su punto, para demostrar lo segura que era cuando se manejaba correctamente, decidió hacer algo que ningún instructor de armas, ningún manual de seguridad, ninguna persona cuerda recomendaría jamás. Colocó el cañón de la pistola directamente debajo de su barbilla. ¿Ves?, dijo, sonriendo con esa confianza que solo tienen las personas segundos antes de cometer un error irreversible. Totalmente descargada, totalmente segura. Su esposa se había puesto de pie. Estaba diciendo algo, probablemente gritando que dejara el arma, probablemente rogándole que parara, pero él estaba demasiado ocupado demostrando su punto. Y entonces, para el gran final de su demostración, para probar de manera definitiva que el arma no representaba ningún peligro, apretó el gatillo. Resulta que el arma no estaba descargada. Resulta que su verificación de seguridad consistió en asumir en lugar de confirmar. Y resulta que una bala de calibre 45 viajando a través de tu mandíbula y cerebro a velocidad supersónica no perdona errores de principiante. El disparo sonó como un trueno en la sala. Su esposa gritó. Los vecinos llamaron al 911 y Robert terminó su demostración de la manera más definitiva posible, demostrando exactamente lo que puede salir mal cuando combinas arrogancia con negligencia. Los paramédicos llegaron rápido, pero no había nada que hacer. La escena era clara. El arma todavía estaba en su mano. El casquillo todavía estaba en el suelo. Y la esposa, en estado de shock, solo podía repetir. Dijo que estaba descargada. Dijo que era segura. La ironía es dolorosa. Él quería probar que las armas son seguras con el manejo correcto. Y técnicamente tenía razón. Las armas son seguras cuando las manejas correctamente. El problema es que él no las manejó correctamente. Rompió todas las reglas fundamentales de seguridad en menos de un minuto. Asumió que estaba descargada sin verificar. Apuntó a una parte vital de su cuerpo y apretó el gatillo. Es como demostrar que los paracaídas son seguros saltando de un avión sin verificar si el tuyo funciona. Lección aprendida de la manera más cara posible. La primera regla de la seguridad con armas no es asume que está descargada. Es verifica que está descargada. Y la segunda regla es nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, apuntes un arma a ti mismo o a otros, ni siquiera para demostrar un punto. Especialmente no para demostrar un punto. Historia 8. Los libertadores aplastados. Alemania. Un país conocido por su eficiencia, su ingeniería de precisión y, aparentemente, sus activistas de derechos animales con mejor intención que planificación. Nuestros protagonistas de hoy eran un grupo de jóvenes idealistas que creían firmemente en la liberación animal y habían identificado su próximo objetivo, un matadero que albergaba más de 2000 cerdos destinados al sacrificio. La misión era noble en teoría: salvar vidas inocentes, darle libertad a animales confinados, enviar un mensaje al mundo sobre el trato ético de los animales. Pasaron días planificando, consiguieron las herramientas necesarias, cortadores de cadenas, linternas, chalecos con el logo de su organización. Tenían un plan, tenían determinación. Lo que no tenían era conocimiento básico sobre el comportamiento de los cerdos bajo estrés. Llegaron al matadero una noche, cortaron los candados, abrieron las puertas de par en par y con gritos de «sed libres», prepararon el escenario para lo que probablemente sea la ironía más aplastante en la historia del activismo animal. Los cerdos, que habían estado encerrados en espacios reducidos durante quién sabe cuánto tiempo, reaccionaron exactamente como cualquier animal grande y asustado reaccionaría cuando de repente se encuentra con una salida. Corrieron. No caminaron, no trotaron gentilmente hacia su nueva libertad. Corrieron, en estampida, como un tsunami de carne, pezuñas y pánico. Ahora, hay algo que estos activistas claramente no investigaron antes de su misión de rescate. Los cerdos son rápidos, son pesados, y cuando 2000 de ellos deciden moverse en la misma dirección al mismo tiempo, se convierten en una fuerza de la naturaleza comparable a una avalancha. No tienen frenos, no tienen reversa, y definitivamente no miran por dónde pisan.
Los activistas, que hasta ese momento se sentían como héroes de una película de liberación animal, de repente se dieron cuenta de un problema crítico en su plan. Estaban parados directamente en la ruta de escape, en el carril de salida, en el camino entre 2000 cerdos aterrorizados y su libertad. Intentaron apartarse, gritaron, agitaron los brazos, pero cuando tienes una tonelada combinada de cerdo moviéndose a velocidad de estampida, los gestos humanos no significan nada. Los cerdos no distinguían entre sus captores y sus libertadores. Solo veían una salida abierta y nada iba a detenerlos. Lo que siguió fue una escena directamente sacada de una película de acción, excepto que nadie salió caminando en cámara lenta con explosiones detrás. Los activistas fueron arrollados, pisoteados, aplastados por los mismos animales que habían venido a salvar. Las pezuñas no son delicadas. Los cerdos adultos pesan entre 100 y 200 kilos cada uno. Y cuando varios de ellos te pasan por encima en rápida sucesión, tu cuerpo simplemente no está diseñado para soportarlo. Para cuando la estampida terminó, 3 activistas estaban en el suelo, severamente heridos. 2 más lograron subirse a un techo en el último segundo. Y los cerdos, ajenos a todo el drama, seguían corriendo por el campo alemán, finalmente libres, pero completamente indiferentes al sacrificio hecho en su nombre. Los servicios de emergencia llegaron, helicópteros médicos, ambulancias. El informe policial probablemente fue uno de los más extraños que ese distrito había visto. Activistas de derechos animales hospitalizados después de ser atacados por los animales que intentaban liberar. Los cerdos eventualmente fueron recapturados, la mayoría de ellos al menos. Algunos probablemente todavía están por ahí, viviendo su mejor vida en el campo alemán, sin idea de que su escape costó tanto. La moraleja aquí no es que la liberación animal sea mala, la moraleja es que si vas a liberar a 2000 animales grandes y asustados, tal vez primero deberías tener un plan para no estar en su camino cuando salgan corriendo. Porque resulta que los cerdos no leen carteles que dicen estamos aquí para ayudar, solo ven una salida y la toman. Y si tú estás entre ellos y la libertad, bueno, serás recordado como mártir del movimiento, pero probablemente no de la manera que esperabas. 4 partes, 8 historias, un patrón cada vez más claro. Las mejores intenciones del mundo no significan nada si no vienen acompañadas de planificación básica y respeto por las leyes de la física. Robert quiso demostrar seguridad y demostró negligencia. Los activistas quisieron dar libertad y obtuvieron una lección de biomecánica bovina. Pero aún falta la última parte, las 2 historias finales. Y te prometo que van a cerrar esta serie de la manera más impactante posible. Porque si algo hemos aprendido en estas 8 historias, es que la creatividad humana no tiene límites, especialmente cuando se trata de encontrar formas nuevas y sorprendentes de ignorar el sentido común. Así que para el gran final, para las 2 últimas demostraciones de lo que pasa cuando el exceso de confianza se encuentra con la realidad implacable, asegúrate de no perderte la próxima parte. Porque estas 8 historias fueron solo el preludio. Historia 9. El regalo más frío. Alemania. Febrero. Día de San Valentín. Una fecha que debería ser sobre amor, flores y chocolates. Pero para un joven de 19 años y su novia, este día de San Valentín se convertiría en una lección brutal sobre la diferencia entre una broma romántica y una tragedia. Él tenía planes, no flores caras, no cena en un restaurante elegante, algo mejor, o eso pensaba él, una broma. Una de esas bromas de parejas jóvenes que parecen divertidas en tu cabeza, pero que en la práctica son simplemente crueles. Caminaban junto a un río. El agua estaba helada, alimentada por el deshielo invernal. La temperatura del agua era de apenas 2 o 3 grados, letal para cualquier persona sin preparación. Ella caminaba confiada a su lado, probablemente pensando en lo romántico del momento. Un paseo junto al río en el día del amor, y entonces, sin advertencia, él la empujó, fuerte, directa al agua helada. Ella gritó cuando el agua fría la envolvió como un puño de hielo. El shock fue instantáneo. Su cuerpo entró en pánico, sus pulmones se contrajeron, y comenzó a nadar desesperadamente hacia la orilla. Él estaba en la orilla, riendo, esperando que ella saliera, empapada y furiosa, para que pudieran reírse juntos de la broma. Pero algo en su risa se congeló cuando vio su expresión. No era diversión, era terror puro. Y entonces hizo lo que cualquier persona con un mínimo de decencia haría después de cometer una estupidez tan grande. Intentó arreglarlo. Se quitó la chaqueta y se lanzó al agua para rescatarla. Noble, heroico, excepto por un pequeño detalle que su cerebro, nublado por el pánico y la adrenalina, olvidó considerar. Él tampoco estaba preparado para agua tan fría. El shock térmico es una cosa real y brutal. Cuando tu cuerpo entra en agua extremadamente fría, no es como meterte en una piscina fría de verano. Es como que te golpean con un martillo invisible. Tus músculos se tensan, tu respiración se vuelve errática,
tu corazón se acelera peligrosamente. Y si tienes alguna condición cardíaca preexistente, aunque no lo sepas, esa agua fría puede desencadenar algo mucho peor. Ella, motivada por la supervivencia pura y la furia, logró nadar hasta la orilla. Sus manos encontraron algo sólido, se arrastró fuera del agua, temblando violentamente pero viva. Se volvió para ayudarlo a salir. Pero él no estaba nadando hacia la orilla. Estaba flotando. Quieto. Demasiado quieto. El agua fría había desencadenado un episodio médico. Los médicos después especularían si fue un ataque cardíaco, un shock cardiovascular, o simplemente la temperatura robándole toda la fuerza a su cuerpo. Pero el resultado fue el mismo. El agua que lo recibió como rescatador lo mantuvo como víctima. Para cuando los servicios de emergencia lo sacaron del río, ya era demasiado tarde. Ella sobrevivió, físicamente al menos. Emocionalmente, esa es otra historia. Tuvo que vivir sabiendo que su novio murió tratando de salvarla de una situación que él mismo creó. No hubo villano en esta historia. Solo un momento de estupidez juvenil que escaló en segundos a tragedia permanente. La ironía es desgarradora. Él quiso hacer una broma del día de San Valentín, algo memorable. Y lo logró. Todos en ese pueblo recordarán ese día de San Valentín. Pero no por risas, por la lección de que el agua fría no distingue entre intenciones buenas e ideas malas, y que el amor verdadero no se demuestra con bromas peligrosas, sino con respeto y cuidado. Historia 10. El juego final. Holanda. 2 amigos, una noche. Y una idea tan increíblemente estúpida que apenas parece real, pero lo es. Todo está documentado, porque cuando juegas con trenes, los trenes siempre ganan. Siempre. La apuesta era simple. ¿Quién puede acostarse en las vías del tren durante más tiempo antes de que llegue el tren? No un tren de juguete, no una simulación. Un tren real, de verdad, de esos que pesan toneladas y viajan a velocidades que convierten el acero en cuchillas. Uno de ellos se acostó entre los rieles, el otro se arrodilló junto a su cabeza para dar apoyo moral, o para documentar la valentía, o simplemente porque las malas ideas aman la compañía. Podían sentir la vibración antes de ver el tren. Ese temblor sutil en el suelo que te dice que algo masivo se acerca. Luego vieron la luz, un solo faro brillante cortando la oscuridad, y escucharon el sonido, ese rugido mecánico que crece y crece hasta llenar todo tu mundo. El tren no redujo velocidad. ¿Por qué lo haría? Los conductores de trenes no esperan encontrar personas acostadas voluntariamente en las vías. El que estaba acostado probablemente sintió el momento exacto en que debía moverse, ese instinto de supervivencia gritando que esto era real, que el tren no iba a detenerse, que esto no era un juego. Pero el orgullo es más fuerte que el instinto a veces. Y para cuando ambos decidieron que tal vez, solo tal vez, esta no era una buena idea, ya era demasiado tarde. Los trenes no frenan instantáneamente. La física no negocia. El conductor vio algo en las vías, jaló el freno de emergencia. Pero a esa velocidad, con ese peso, la distancia de frenado se mide en cientos de metros. No hubo tiempo para despedidas. No hubo momento heroico. Solo física brutal aplicada a cuerpos humanos que nunca tuvieron oportunidad. Los servicios de emergencia encontraron la escena horas después. 2 amigos que convirtieron una noche aburrida en su última noche. Darwin Award especial, 2 por el precio de 1.